¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D, aquí otro jueves, que por supuesto siempre nos encuentra en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No nos encuentra, les agradecemos por venir hasta el canal a ver cada una de estas emisiones o ir hasta el canal de YouTube del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata para encontrarse con las entrevistas. Hoy tenemos una temática muy interesante, vamos a presentar a nuestros auspiciantes primero y ya comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Decía en la temática interesante, decía recién, bueno, pues que me parece que la mayoría de las temáticas que por suerte vamos escuchando a los protagonistas nos van resultando interesantes en algunos momentos, ¿no? Y solemos caer en estos comienzos en situaciones que se repiten, ¿no? Que van dando vuelta en un círculo, como más bien en un laberinto, que no le encontramos salidas con algunas de estas cuestiones. En el marco de todo eso es que aparece aquella famosa distancia o brecha, la verdadera grieta que hay es entre muchas veces la dirigencia política y una sociedad que está pasando por otras cuestiones. Y esa grieta parece cada vez más grande, parece cada vez más distinta y ya discutimos cualquier cosa, digamos, ¿no? Que empieza a parecerse a algo de una discusión política. Con tal de pertenecer a esa discusión política, muchas veces nos olvidamos del objetivo del por cual se debería hacer política, en este caso política partidaria, por el cual se debería querer llegar o alcanzar el poder o ganar algún cargo en un puesto público, ¿no? Se olvida el objetivo con tal de discutir y ser parte de esa rosca que es tan interesante y ¿sabes qué? Me contó y yo hice, y mirá cómo juego, mirá la estrategia que tengo. Es muy divertido el juego de ajedrez, seguramente es necesario, no lo niego, para la democracia es muy importante que esté ese juego, pero no debería ser lo más importante. Sino debería ser una herramienta para poder construir algo que nos lleve a algún camino que en definitiva pueda cambiar las situaciones que estamos viviendo, que no son las mejores. Y digo, en este margen o en este marco de grieta, es la grieta que por ahí podemos plantear por acá, la grieta entre lo económico, entre lo que más tienen y lo que menos tienen, que es cada vez más grande, y la grieta entre los dirigentes político-partidarios y la sociedad en su conjunto, que parecían estar en dos sintonías absolutamente distintas, ¿no? Muchas veces entre lo que se discute, lo que se dice, lo que hablamos, y lo macro y no sé cuánto, y la cuestión de una realidad que parece cada vez más cruel. Y la pandemia y la invasión Rusia en Ucrania y demás, pero mientras tanto acá la cosa son problemas anteriores, digamos, ¿no? Y ya nos ha enseñado el COVID que las problemáticas preexistentes, los problemas de salud preexistentes pueden ser fatales, digamos, ¿no? Esperemos no generar un margen o dejar una idea así tan fatalista, pero realmente es muy grave para muchísimas personas y créanme que en muchos casos son situaciones de vida o muerte. Tener un alimento tan claro como eso, tener acceso al agua tan claro como eso, de eso vamos a hablar en el día de hoy, como por ejemplo la situación de personas en situación de calle. Pero también, digo, está bueno interpelarnos, ¿no? Y, consultarnos, interrogarnos, preguntarnos si en todo caso nosotros también no estamos alejados un poco de la realidad muchas veces. Digo, nosotros como sociedad, particularmente en nuestro trabajo aquí como haciendo periodismo o haciendo medio de comunicación y demás, comunicando, si a veces no también estamos en esa rosca de analizar las cosas de una perspectiva subjetiva, sin estar cerca de muchas realidades. Y eso nos pasa muchas veces, hay que decirlo, hay que admitirlo y hay que ser mea culpa con respecto a eso. Por eso hoy vamos a ir directamente a los lugares donde ocurren las cosas, los lugares donde se ayuda, se acompaña y algunas cosas más en el marco de personas en situación de calle, en el marco de personas que no tienen un alimento, en el marco de personas que no tienen un lugar donde vivir, donde bañarse, ¿no? Porque es muy fácil analizar la realidad desde, lo decía, hay una charla muy interesante que está dando vuelta ahí por YouTube. Creo que es una entrevista que le hizo Fantino a Ricardo Darín, que él se sentía rico porque tenía 2 duchas calientes al día, ¿se acuerdan? No sé si la vieron. Bueno, es muy interesante ese planteo. Bueno, es muy interesante también saber y darnos cuenta y poder, por lo menos, preguntarnos si la realidad no la estamos analizando de esa posibilidad de tener una ducha caliente todos los días, ¿no? Digo, y no desde una óptica un poco más real. Bueno, trataremos de acercarnos un poco más a esa realidad. De eso se va a basar el programa del día de hoy. De eso va a tener que ver con la entrevista, una entrevista extensa. De los momentos de la política, seguramente, eso le vamos a preguntar, o los políticos, o la dirigencia política, cómo reaccionan ante estas cosas. ¿Hay un aprovechamiento de la pobreza por parte de la dirigencia política? Esto de la situación de calle es una movida, bueno, todo acto es político, toda situación es política, ya lo sabemos desde los comienzos de la democracia misma, pero
me refiero a la política partidaria, me refiero a un hecho, si se quiere, proselitista. ¿Se usa la situación de calle, la pobreza y el hambre? ¿Es necesario todas esas herramientas dramáticas y fatales para la política partidaria, para una cuestión proselitista? De eso vamos a hablar en este programa, así que si les parece, vamos a una pausa. Ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde ahora recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Toma nota, tu cumplimiento nos permite sostener la calidad del servicio. Decíamos al comienzo de este programa, previo a la pausa, las situaciones también sociales que se están viviendo en el marco de una realidad, de un contexto que viene siendo complejo y que se le ha sumado, por supuesto, en los últimos años el tema pandemia, el tema de la situación de la crisis internacional como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y tantas otras cuestiones que se dan, sí, es cierto, es verdad, a nivel global, pero que no sabemos hasta qué punto repercuten en los problemas preexistentes. Dentro de esas problemáticas preexistentes que tiene, y como lo mencionábamos recién, muchas familias, muchas personas en situaciones realmente extremas con respecto a lo que se está viviendo. Viene el frío, primero fríos, y nos ocupamos habitualmente de estos temas más allá de las temporadas, pero en esta época más aún empezamos a darnos cuenta que hay muchas personas viviendo en situación de calle y vamos entendiendo también un poco la cuestión empezamos a revisar un poco estas cuestiones. Por lo menos hay distintos parámetros y distintas formas de medirlo. De eso nos vamos a ocupar y por eso tengo el gusto de saludar y agradecerle a Ricardo Máspero, referente de Cáritas Parroquial Don Bosco. Ricardo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, que tengan buen día y gracias por ayudar a visibilizar esta situación, ¿no? Creo que la palabra visibilizar es un poco el motivo también de esta entrevista, así que preguntar o empezar por eso, porque empiezan los fríos, la municipalidad sacó inmediatamente lo del operativo frío, habló de 120 y pico de personas en situación de calle. ¿Cómo ven el panorama como en este arranque de los primeros fríos del invierno, si queremos, o de la temporada más fría del año aquí en Mar del Plata, Ricardo? Bueno, el número de 125 me parece un poco bajo. Yo quisiera saber qué definimos por situación de calle. Creo que es el primer tema. Hay mucha gente que no está en la calle, pero está viviendo de forma muy pobre, casas tomadas o albergues. Un albergue que te deja en la calle a las 7 de la mañana y podés reingresar a las 7 de la tarde, yo creo que es una situación de calle virtual, si no real, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el número, lamentablemente, es mucho mayor que 125. Uh-huh. Al desayunador Don Bosco, puntualmente, el cual dirijo, están viniendo a desayunar un promedio de 70 personas diarias. Y nosotros estamos en pleno centro. No quisiera saber lo que son las periferias, aunque Batán, ¿no? Uh-huh. O sea, 70 personas solamente en el desayunador Don Bosco. Es exponencial. Este número se puede multiplicar mucho más aún. Digo, como usted dice, es un desayunador relativamente céntrico, macrocéntrico, digamos, de la ciudad de Mar del Plata. Y todos los días van 70 personas allí nada más. Exactamente. Ajá. Digo, en este marco, cuando uno plantea... Un promedio, sí. En promedio, sí. Hay días que han venido más. Claro, claro. Cuando usted plantea, me parece interesante esto de definir ciertos márgenes, digamos, situación de calle, seguramente lo que plantea el municipio tiene que ver con las personas que directamente están durmiendo
en la vía pública, digo, pero ¿dónde deberíamos dar cuenta de toda esta cuestión? Porque también, digo, hay una cuestión económica, hay una cuestión habitacional general, hay una cuestión hasta con los alquileres, digamos, ya yendo a una situación, si se quiere, socioeconómica un poco mejor, incluso personas que tienen trabajo, les cuesta conseguir alquiler. Digo, ¿dónde deberíamos limitar toda esta cuestión? No me corresponde a mí limitar nada, ¿no? Simplemente uno observa, después de unos cuantos años de ver gente pasar por el desayunador, uno va viendo que los motivos son muy variados. Hay falta de trabajo, pero creo que es el menor de los problemas. Hay falta de habitaciones y creo que siguen siendo problemas menores. Obviamente, en comparación a lo que viene ahora. Mucha enfermedad mental y mucha adicción. Y yo creo que ahí radica el punto fundamental. La adicción y la enfermedad mental. Y la falta de políticas públicas de adicciones y de salud mental, básicamente. Todas estas circunstancias, empecemos primero por la situación, vamos a ir desglosando un poquito, así vamos tratando cada tema con su respectiva, digamos, interés y necesidad que tenemos para que cada cosa sea una cuestión. Digo, vayamos situación de calle o situación de personas que van al merendero en este caso, y yo Desayunador. Al desayunador, perdón. Digo, en el caso de ustedes, que por ahí lo tienen cerca, pero digo, pasan en muchos comedores barriales, pasan muchos merenderos incluso, pasan desayunadores, digo, pero vayamos al de ustedes, que es el desayunador Don Bosco, una institución con Cáritas, por supuesto, que han siempre trabajado mucho por allí. Digo, ¿ha cambiado mucho el contexto en estos últimos tiempos? No, realmente no. El número de gente que viene es bastante constante. Obviamente es ecléctico el número, porque mucho tiene que ver con el clima, mucho tiene que ver si viene un fin de semana largo o no. Se van moviendo en esos parámetros, ¿no? Pero es un promedio de 70. Durante la pandemia, obviamente, estuvimos cerrados. Después armamos lo que llamábamos la pulpería Don Bosco, porque entregamos a través de una reja. Y ahora, se han normalizado casi todos los servicios, que son duchas, desayuno y ropero. Pero no ha variado el número, más o menos siempre hay una cantidad de gente. Siempre cuando se plantea esto, en familias que tienen una situación mejor o que han podido desarrollar otro tipo de calidad de vida en lo socioeconómico, parecía como algo muy lejano la situación de calle, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarle, o la situación de calle, o la situación de ir a un desayunador, a un comedor en los barrios, o lo que sea, digo, parecía como muy lejano, ¿no? Como algo que no nos puede pasar a cualquiera de nosotros, digo, en ese marco. ¿Cuáles son las situaciones que se viven con respecto a esto, digamos? ¿Qué parámetros o qué historias podemos contar con respecto a esto para ver la cercanía de una situación de una sociedad que está, digamos, pasándola mal en muchos aspectos? Te cuento, Nicolás, una de las cosas que más me impresionó cuando iniciamos el desayunador, yo veía gente sentada a la mesa y decía, puede ser mi papá, o puede ser mi hermano, o puede ser mi hijo, en diversos casos. Y uno se va metiendo en la problemática de cada uno, sin forzar. Ellos vienen a contar. Y hay un poco de todo. Hay desvinculaciones familiares, las cuales tratamos de ayudar a la revinculación, y hay mucho problema de salud mental y de adicciones. Y después, divorcios, pero serían vinculaciones familiares. Nosotros, yo siempre lo digo y lo repito, no solucionamos nada. Tratamos de facilitar. Si hay una intención de revinculación,
trataremos de darle los medios para que se comuniquen, un teléfono, un WhatsApp, no sé, un pasaje en colectivo, si no lo tuviese. Pero la solución la tiene cada uno de los muchachos que están en esta situación. Necesitamos sí facilitar y ayudar. Y sí necesitamos que el Estado se comprometa en políticas públicas de adicciones, fundamentalmente, y de salud mental. No hay lugar de internación. ¿El Estado no articula con instituciones como las de ustedes, por ejemplo? ¿Son de las más importantes que tiene nuestra comunidad? Hay un parador. El Estado no tiene lugares de internación para adicciones. Sí tiene un parador, que es el Parador Las Américas, que queda cerca del Hospital Regional, y después el otro gran parador que existe en Mar del Plata es el Hogar de Nazaret, que depende de Cáritas. Esa es la forma, digo, pero después de trabajos conjuntos sociales, digamos, esas cuestiones, no. Nosotros articulamos de manera informal con la municipalidad, prestándole este lugar. Cuando venían, este año no se pudo lograr, pero venían asistentes sociales de desarrollo social a atender al desayunador Don Bosco, para unir las puntas más fácilmente, digamos, ¿no? Claro. Ricardo, leí ahí dentro de lo que cuando se lanza el operativo Frío, se comenta un poco de estas cifras que hablábamos recién, de 120 personas aproximadamente en situación de calle según la municipalidad, esto que ya hemos hablado. Ustedes solamente en el desayunador Don Bosco están teniendo 70, si bien por eso los límites de la situación de calle y todo esto que hablábamos recién, ¿no? Hablar de situaciones graves, socioeconómicas, que es también lo que está ocurriendo, socioculturales, de adicciones, de situaciones de salud mental y demás que van apareciendo. Pero cuando se planteaba eso, una de las cuestiones que decían es la dificultad que a veces conlleva, probablemente por algunos de estos motivos, de salud mental, adicciones y demás, de que las personas en estas situaciones decidan dejarse ayudar, digamos. ¿Esto es tan así? Yo creo que la gente necesita escucha y necesita salidas. Nosotros como institución católica, apostólica romana, pero con un carisma salesiano, con un carisma de Don Bosco, creemos que la caridad es fundamental, pero anexo a la caridad tiene que estar la promoción, y la promoción se da con oficios y con estudio. Entiendo que es uno de los pocos Cáritas, y no es el único, que cuenta, además del desayunador, a partir de las 10 de la mañana, con una escuela primaria de adultos y una comisión de fines para la terminalidad secundaria. Entonces yo creo que ante las ganas de hablar del destinatario y nuestras ganas de escuchar, también tiene que haber propuestas. Che, te ves con todos estos problemas. ¿Terminaste la primaria? Sí, no. ¿Terminaste la secundaria? ¿Querés estudiar algún oficio? Moto, construcción, zapatero, peluquero o algo. Y bueno, y creo que es el primer pasito como para una salida efectiva, digamos. Uh-huh. Sí, porque digo, supongo, entiendo que esta cuestión no se soluciona simplemente con una ayuda que se pueda dar y que es muy noble y muy necesaria, ¿no? Digamos, la que están dando ustedes, la que dan muchas instituciones también, ONG y demás, digamos, que van y colaboran. Digo, hace falta un camino también para hacer, digo, en todo esto. Y desde mi óptica, y esto no es una opinión personal, digo, está la ausencia del Estado en ese sentido, y evidentemente no queda otra que más que por estas instituciones ir cubriendo algunas cuestiones básicas. Pero la salida es por ahí, ¿no? Es con formación y es con trabajo, en definitiva. Sí, yo creo que primero la salida está con la voluntad de querer salir, que parece muy básico, pero es totalmente real. Tienen que tomar conciencia, te estoy hablando
sobre todo el tema adicciones, tienen que tomar conciencia de que tiene una adicción. Y a partir de ahí, bueno, empieza el largo, duro y difícil camino, ¿no? Lleno de muchos baches, pero está el camino. Y en esos caminos de gente con adicción, estamos esperando la caída, porque va a venir, y ahí estamos para ayudar, poner el hombro y facilitar. Pero es duro. Seguro. Y el Estado, Sí. el Estado hace lo que puede. Hay cosas para la política en general, no estoy hablando de partidismo en particular. Para la política, para la política partidista, el pobre es un buen negocio. Y eso a mí personalmente me da mucha tristeza. ¿O cómo sería esto, que el pobre es un buen negocio? Sacarse la fotito, darle un pan y la fotito, y ser buenito un ratito con el pobre, con el necesitado. No, yo no lo veo así. Yo creo que hay que comprometerse hasta el final. No, por eso te decía al principio, esta es una institución católica, apostólica, romana, apartidaria. No queremos dejar ingresar a la política partidaria a nuestro desayunador, porque sabemos que es solamente para un tema de votos, sea del partido que sea, no nos interesa. ¿Conviene el sector digamos, al sector político, a la dirigencia política, les conviene que haya personas en situación de pobreza como para poder aprovechar esa circunstancia para hacer su campaña? Pareciera. Aparecen, lo vemos, cerca de elecciones, cerca de cambios de gobierno, empiezan a aparecer partidos políticos. ¿Van, le golpean la puerta, van con una caja de alimentos? ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona eso? Tal cual. Y yo digo que nuestra bandera va a ser la Biblia, el Rosario, Don Bosco. Claro. Sin colores políticos ninguno. Claro, porque además, si uno se pone a pensar, el desayunador Don Bosco, el Cáritas en general, digamos, son instituciones que están desde siempre, y la mayoría de los sectores políticos que están en campaña, de los dirigentes políticos en campaña, son personas, en su mayoría, casi el 90%, diría, que han estado en el gobierno o que son parte del gobierno, digamos. Llama la atención que en el momento de campaña aparezcan y después cuando son gobierno, no estén. Es lo que pasa. Sí, pero es muy interesante, Ricardo, también plantearlo esto, porque creo que se repiten muchas otras circunstancias de dolor y de padecimiento, aprovechar el momento, y está bueno porque estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a elegir, y me parece que es interesante que nosotros como sociedad podamos empezar a notar y a distinguir estas cosas, ¿no? Yo creo que la política, bueno, empecemos, el hombre es un ser político, lo dijo Aristóteles hace 2500 años, ¿no? Yo cuando critico estas actitudes son políticas partidarias, planteemos ese tema, ¿no? De las cuales tampoco quiero marcar a nadie, porque yo creo que todos los partidos políticos tienen los mismos vicios, entre comillas vicios, ¿no? Desde hace muchas décadas. Y nosotros tratamos de frenarlo en nuestro humilde y pequeño espacio. Acá
hay concejales que son voluntarios y me parece fantástico, pero no se habla de política partidaria. Vienen, colaboran, donan su tiempo, donan su trabajo, donan sus manos, donan su oído para escuchar la problemática de los muchachos, y pocos saben que esa persona que los está ayudando es concejal o concejala. Y eso me parece bien. Lo que no quiero es que nadie venga a pretender sacar un voto con mentiras dentro del desayunador Don Bosco. Uh-huh. Y eso es una política que ustedes toman, digamos, me parece interesante, y es sana, digamos, y está muy bien, lo felicitamos por eso, por lo menos lo felicito por eso, pero digo, ¿cree usted que en otras instituciones, o en otras ONG, o en otras circunstancias, bajo características similares, esté ocurriendo eso? Sí, sin duda. Uh-huh. Sin duda, cuando hay organizaciones que ayudan a nuestros hermanos más necesitados y los consolea, por decirlo, un partido político, deja de ser imparcial. Claro. Es lo que yo creo humildemente. Sí, yo coincido. Ricardo, una última reflexión, si quiere agregar algo más, porque estamos cerrando ya el programa y queríamos escuchar. Me pareció muy interesante lo que acaba de decir Ricardo, y me parece que es necesario para poder encarar esta etapa de elecciones para todos los que estamos y tenemos que votar ahora próximamente, para todos los marplatenses, para todos los argentinos, escuchar estas cosas y empezar a darnos cuenta de que con algunas cosas no, y bueno, esta sería una de ellas. ¿Una última reflexión que quiera agregar o algo que quiera decirnos, Ricardo? No, que agradezco a los vecinos, tanto de Mar del Plata como de Batán, que son y seguramente serán tan generosos para que a nosotros nunca en estos 10 años nos haya faltado ni un litro de leche, ni un kilo de azúcar, ni un pedazo de pan. Seguro. Un abrazo, Ricardo, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Nicolás, que tengas un lindo día. Igualmente, gracias. hasta pronto. Ricardo Máspero, referente del Cáritas Parroquial Don Bosco, del Desayunador Don Bosco, donde hacen esta tarea indescriptiblemente noble, digo porque, insisto en ese punto, uno si no está ahí, si no colabora, si no trabaja, él está a cargo de eso, digamos, no creo que nunca va a terminar de entender la magnitud de lo que lleva ese trabajo y la importancia vital, directamente, es una cuestión de vida o muerte lo que están haciendo ahí todos los días en ese desayunador, en todo Cáritas en general, y en muchas otras organizaciones también que están dando este tipo de colaboración. Lo que sí no tenemos más tiempo, les agradecemos por habernos acompañado, los esperamos el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.